Hola, ¿qué tal? Soy Aurora y te saludo en este tercer video de la serie Sánate a ti mismo gratis. Y ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a hablar del tema de la diabetes, porque es una de las primeras causas de muerte aquí en México y tiene mucho que ver con nuestros hábitos alimenticios, pero también con emociones y pensamientos negativos que los mexicanos traemos y no soltamos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Aurora. En el anterior video, pues, los que lo vieron encontraron un par de ejercicios muy interesantes en los que se habla digamos que del poder de la mente y de los pensamientos. Quisiera hacer nada más una reflexión al respecto. Todos los pensamientos, todas esas ideas, como cualquier idea, se pueden cambiar. Y si las puedes modificar, entonces vas a crear cosas diferentes. Podemos crear cosas diferentes. Por lo tanto, cualquier cosa es cambiable, curable, incluso la diabetes. ¿Ok? Bueno. Entonces, platícanos cómo es eso de que también es curable la diabetes, porque hasta donde sabemos los médicos cuando te detectan diabetes, pues prácticamente te dicen que es incurable y que solamente te la pueden, con dietas, medicinas, insulina, etcétera, te la pueden pues mantener ciertos años de vida hasta que pues empieza a degenerar y degenerar y degenerar. Y seguramente todos conocemos a alguien que ya murió de esta enfermedad y realmente es muy triste el hecho de que degenere hasta llevar a la muerte a la persona. ¿Qué es la diabetes y qué onda con la diabetes? Ok. ¿Qué es la diabetes? Oficialmente es una disfunción del páncreas, el órgano que secreta la hormona llamada insulina. Y la insulina es, digamos que la encargada de metabolizar el azúcar y la glucosa en la sangre. ¿Ok? Por lo tanto, la diabetes teóricamente dice que es cuando tu páncreas no funciona correctamente y por lo tanto no secreta la insulina que es necesaria para metabolizar el azúcar. Por lo tanto, el azúcar se queda en la sangre. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de cierto en los casos? Por lo menos te voy a platicar de mi experiencia. Estuve trabajando bastantes años en Puerto Vallarta y allá conocí la mayoría de los casos de diabetes que he atendido. Hay un índice muy alto allá, por ejemplo, de mamás, de mujeres con diabetes sobre todo. Hay hombres y mujeres, pero la mayoría son mujeres. Después te voy a explicar por qué. Pero bueno, ahora, yo encontré algo muy interesante y que quiero compartirles a ustedes porque es para mí súper importante pasar la voz y que tú también la pases porque vas a conocer a alguien que tiene diabetes. 7 de cada 10 personas con problemas de azúcar que yo atendía no eran oficialmente para mí diabéticos. ¿Cómo es esto? También en el primer video te comenté de un sistema que yo utilizo para diagnosticar, que me permite medir la energía vital órgano por órgano y luego atenderlo. Bueno, pues resulta que al hacerles yo este diagnóstico, encuentro que su páncreas está correctamente bien, que tiene su energía vital balanceada, que la energía vital circula correctamente por ese órgano. Entonces, ¿qué está generando el problema de azúcar? Bueno, como con el sistema yo puedo medir todos los órganos y todas las glándulas, lo que descubrí que era un patrón en las personas que tenían problemas de azúcar y que su páncreas estaba bien, es que las glándulas suprarrenales estaban afectadas. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues entre las decenas, porque son decenas de hormonas que secretan las glándulas suprarrenales, entre ellas la adrenalina, por ejemplo, está también el cortisol, es un corticoide. Esta sustancia lo que hace es incrementar el nivel de azúcar, ¿ok? En la sangre, como respuesta a una situación de estrés, ¿ok? Por lo tanto, quiere decir, pues todo el mundo sabemos casi siempre que los casos de diabetes comienzan que con un susto, una experiencia fuerte, etc. Pues ahí está la respuesta. Tienes una situación que te genera un estrés muy fuerte y entonces te disparan los niveles de azúcar. Por el cortisol. Por el cortisol. No porque tu páncreas dejó de funcionar de repente con un susto. ¿Ok? Ahora que lo digo hasta me parece ilógico. Sino porque simplemente se generó el cortisol por las glándulas suprarrenales que está generando este cambio de los niveles de azúcar, ¿no? Este subidón de azúcar. Bueno,
También otra cosa, las glándulas están donde están representados los chakras. ¿Qué son los chakras? Son puntos energéticos donde circula esta energía vital de la que estamos hablando. Después ya a lo mejor adentramos un poquito más a eso, pero sí quiero decirles que están totalmente relacionados con las emociones y están totalmente relacionados con la energía, los pensamientos, etc. Después ya lo vamos a ahondar un poquito más. Entonces, eso es lo que tú has encontrado que es la mayor causa de diabetes. El tema de que las glándulas suprarrenales no están funcionando bien por demasiado estrés, suben el azúcar y la mantienen arriba. Así es. Ahora, ¿qué pasa con los casos que sí, por ejemplo, sí tienen ese problema en el páncreas? Bueno, de todas maneras, lo único que hay que buscar es la manera de que el páncreas se recupere, porque si llegó a ese estado, estaba en un estado anterior muy diferente que era de salud, se puede regresar como todo. Pero hay que ver entonces cuáles son las causas mentales, emocionales de la diabetes, ¿ok? Bueno, también por experiencia, en los casos que yo conocí de diabetes, al menos también un 70% aproximadamente eran casi siempre mamás, mujeres. Madres. Digo madres porque ellas tenían muy grabado esa situación de ser madre, ¿ok? Digamos que somos los únicos animalitos, los seres humanos somos los únicos animales, y no en todos los países, pero por lo menos aquí en Latinoamérica y en México sí, que son mamás toda la vida. No son como los felinos que cuidan, o como los pajaritos que cuidan, enseñan, y llega el momento en que enseñan a volar y no vuelven a ver a los hijitos, por lo menos ya no viven con ellos. Nosotros no. Nosotros, hasta donde se pueda, ahí estamos, ¿no? Las mamás tratan de estar ahí. Situaciones emocionales que generan ese tipo de problemas. Louise Hay, una reconocida metafísica en el área de la salud, dice que es cuando ya no te queda ni un rastro de dulzura, ¿ok? En pocas palabras, es amargura. ¿Por qué? Y por qué, sobre todo, pasó, por ejemplo, en mi experiencia, por qué descubrí que pasaba más en las mujeres, sobre todo las mamás. Bueno, quizás por su forma de tomar las cosas y de ser. Yo descubrí también en ese momento que estas personas eran personitas muy controladoras. Trataban de que sus hijos vivieran de acuerdo a como ellas pensaban que era correcto que vivieran. La mayoría de ellas vivían con sus hijos adultos y con sus familias, o por lo menos en el mismo terreno, tenían sus casas. La idea es que todo el tiempo estaban en contacto. Y al estar en contacto con ellos, ¿qué ocurre? Pues nosotros en nuestra vida siempre tenemos vaivenes, siempre tenemos problemas. Sí, situaciones que necesitamos superar, porque la vida nos está enseñando, nos está haciendo crecer. Para eso estamos aquí, para evolucionar en muchos sentidos. Bueno, pues imagínate que tú tienes tus propias situaciones que superar, y encima tienes 2, 3 hijos viviendo cerquita tuyo, y tienes que ver y tienes que sentir como tuyos también las situaciones que a ellos les ocurren, ¿no? ¿A qué horas te distraes? ¿A qué horas te sientes bien? ¿A qué horas eres feliz? Disfrutas. ¿A qué horas disfrutas? Enteramente. Así es, ¿a qué hora disfrutas? Si no es un hijo y el otro tiene otro problema, o yo tengo otro problema, o mi tercer hijo también está teniendo otro problema, o mi esposo, etcétera. Entonces, ahí está la situación. Por eso ya no quedan ni rastros de dulzura, porque todo lo que ves son problemas. Y lamentablemente tendemos a poner la atención más a lo que está mal que a lo que está bien. ¿Cuántas veces agradeces al día lo que sí tienes en lugar de quejarte por lo que no tienes? ¿Ok? Pues es lo que ocurre. Se les olvida. Por ejemplo, yo les preguntaba, ¿no? ¿Hace cuánto que no van a la playa? 1 año, 2 años, tal vez 3. Dios, vives en Vallarta. Y mi consultorio estaba a 2 cuadras del mar. Entonces, te quedas así como que... Y viviendo con ese estrés continuo de los problemas del hijo, los problemas del marido, mis problemas, los problemas del otro hijo, estrés, pues es entendible por lo que nos explicabas de las suprarrenales, que el azúcar siempre arriba. Todo el tiempo estás bajo situaciones de estrés que hacen que tus suprarrenales estén generando más cortisol. Entonces, ¿es amargura lo que causa la diabetes, emocionalmente hablando? Es amargura,
Estamos hablando también de que están posicionados los riñones en el segundo chakra, más o menos a la altura del segundo chakra. Este chakra está relacionado también, por ejemplo, con el placer. ¿Placer? Con placer. Por ejemplo, con la culpa es lo que lo bloquea. Entonces, digo, por donde lo veas, por donde tú te pongas a reflexionarlo, te vas a dar cuenta que es eso. O sea, realmente es eso. Es que te estás echando encima una de cargas y de problemas que ni siquiera te pertenecen. ¿Qué mensaje te está dando tu ser con este rollo de la diabetes? Que no trates de controlarlo todo. Que no trates de que los demás consideren importante lo que tú consideras importante. Que reconozcas que cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente de vida porque tiene una necesidad diferente de aprendizaje, una necesidad diferente de evolución. Que dejes de buscar que los demás vivan como tú quieres que vivan y que comiences a fijarte en tu forma de vida. Que comiences a disfrutar de nuevo. Que comiences simplemente a fijarte en ti antes de tratar de arreglar todo a tu alrededor. En conectarte y contactar con las cosas dulces que tienes en tu vida. Así es. Porque supongo que el diabético no puede procesar todas esas cosas bonitas, dulces. No las ve. Y metafísicamente hablando se traslada al órgano. Así que es. no puede crear la insulina para procesar. Exactamente, diste en un punto muy importante. Prácticamente las enfermedades son simbolismos de lo que nuestra alma nos quiere decir. Así es como te vas a dar cuenta. Si no toleras el azúcar, quiere decir que no sabes ya cómo manejar las situaciones positivas, no las ves y se te almacenan. Ahí se quedan y no las aprovechas. No metabolizas, no las conviertes en energía, no las conviertes en vitalidad. No las disfrutas, ahí se queda. ¿Ok? Por lo tanto, se queda en tu sangre. Es eso. O sea, en realidad, esa es la causa principal de los problemas de azúcar. Ya ni siquiera digamos diabetes, porque se supone que diabetes es insuficiencia del páncreas. ¿Ok? No genera la insulina y por eso es que ocurre. Pero la mayoría de las veces ni siquiera es eso. Por lo tanto, si te dijeron que eres diabético o diabética, lo primero que yo haría, si yo fuera tú, sería descartar que fuesen mis glándulas suprarrenales. Hazte una revisión, hazte un chequeo, ve con quien tú quieras, haz algo para que averigües si no son tus suprarrenales, porque si es así y tú te estás metiendo insulina, estás yendo totalmente en contra de ti. ¿Ok? Estás tratando de tapar un agujerito con el dedo cuando el problema está en la tubería que está detrás de la pared. Y tarde o temprano se va a poner todo, se va a pudrir, se va a destruir. Es lo que pasa con la gente. Cuando no atendemos lo que es real, terminas, lamentablemente hay mucha gente que fallece y que no tendría por qué haber llegado a eso, ¿no? Entonces, por eso es para mí tan importante pasarles este tip. Por eso es tan importante que reflexiones y que te des cuenta si realmente eres o no diabético y qué puedes hacer al respecto. Carlos, pero de alguna manera el hecho de descubrir que efectivamente me han diagnosticado diabetes, no estoy pudiendo disfrutar mi vida, ni estar en contacto con lo dulce, ni ver las cosas hermosas de la vida, ¿cómo cambio eso entonces para sanarme a mí mismo? Bueno, hay muchos caminos. Eso es algo muy importante también. Esa pregunta es muy buena, porque la mayor parte de la gente te dice, ok, tienes este problema, ¿ahora qué hago? Te quedas, pues, como que por dónde le voy, ¿no? Hay ingredientes básicos para la sanación. Una es el perdón, otro es el amor a mí mismo. ¿Cómo llegar ahí? También, gracias a Dios, hay muchos caminos. Hay muchas técnicas, hay muchas terapias, muchos tratamientos incluso que te ayudan a sentir mejor y tener ganas de ir a tomar esas terapias. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando estaba yo chiquillo, me sentía mal, me sentía tan mal que no quería sentirme bien. Y eso es un problema también bastante fuerte. O estoy deprimido y no tengo ganas de hacer nada. Bueno, hay plantas incluso, flores. Con mi sistema yo las he probado todas y todas funcionan excelentemente bien. Que te ayudan a sentirte mejor, a quitar ese bloqueo mental emocional e ir y hacer algo. ¿Ok? ¿Cómo empezaste a caminar?